al inicio del nuevo año suele hacerse reajustes, esotéricamente hablando. Ahora se trata de definir cuál será el reajuste que nos corresponde, estoy un poco constipado, como individuos o como grupo. Claro, el reajuste no puede partir de un punto central donde solamente hay una persona que dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Esto no es correcto. Pero el reajuste surge de cada uno de nosotros. Cuando nos damos cuenta de que existe no solamente la posibilidad de un reajuste, sino la conciencia de que debemos reajustarnos en ciertas direcciones. Y esto es, a mi entender, la clave de lo que está sucediendo en los grupos esotéricos. Están reajustándose completamente. Claro que se prescinde de si es el primero de año, si es el último de año, o si estamos en la mitad del año, porque la vida es eterna y todas las fechas son ilusorias desde el ángulo de vista, digamos, de esotérico. Y quisiera, ante todo, sincerarme con vosotros por una razón. Primera, porque me da la impresión de que al venirte aquí es como si yo tuviese una cierta autoridad sobre los demás, lo cual yo no lo acepto. Es decir, que existen valores íntegros en el grupo, existen personas que están buscando la verdad, que están tratando denodadamente de surgir triunfantes de la prueba kármica. Todos estamos dentro de esta prueba kármica. No es uno solo que debe dar la dirección, sino que la dirección debe partir de todos y cada uno de nosotros. De no ser así, no comprenderemos el exacto sentido de la vida. Digo que me sincero porque vengo con un cierto sentido de humildad, podríamos decir, de sentirme una persona muy responsable, y no en el sentido de que yo pueda dar un mensaje que está, como veis, al alcance de todos, y que por lo tanto el que yo pueda decir algo no niegue en absoluto que a otra persona del grupo no pueda decir también algo que sea interesante para el grupo. Me acuerdo que hay un grupo esotérico, hasta cierto punto místico, pero he conocido muchas personas que este misticismo lo hacen esotérico, que son la Sociedad de los Amigos Quakers, en lo cual he estado yo durante un cierto tiempo afiliado. Después tuve otras transformaciones internas y dejé el grupo. Pero lo interesante es que el grupo basa todo su culto en el silencio. Y se dice que en ese silencio se escucha la llamada de la divinidad, lo cual puede ser, de cierta manera, no una presunción, sino el reconocimiento de los valores internos que nacen con el silencio, que es lo que decíamos el otro día. Lo único que el silencio debe surgir de la etapa mística y pasar al concepto dinámico. Me pregunto si podemos darnos cuenta de lo que significa el silencio dinámico en oposición al silencio místico, porque el silencio tiene varias fases. El silencio místico está en la mitad del silencio de las palabras y del silencio mental, o del silencio total, y por tanto solamente como una prueba de que hay mucha gente en el mundo que está tratando de buscar lo mismo que nosotros, por otros caminos, por otros senderos. Eso porque tenemos que estar muy apercibidos de la hora solemne que estamos viviendo. Y esto puede resultar un poco fatigoso cuando estamos nosotros tratando de buscar o de investigar la verdad desde un punto de vista meramente analítico, tratando de buscar las razones esotéricas y no el contenido esotérico, lo cual es muy distinto. Pasar de la etapa del simple conocimiento esotérico a la experiencia esotérica, lo cual no significa una experiencia parapsicológica, como creen algunos, ni una experiencia mística, sino el dinamismo de la acción. Se penetra quizá por la mente cuando la mente ha sido entrenada convenientemente y va surgiendo triunfante de todos los pensamientos que están revoloteando por él. Se hunde después en el corazón, se hace un equilibrio perfecto, se enlaza el centro coronario con el centro del corazón a través del centro ajna. Entonces surge, como corresponde
a este silencio místico establecido por ese triángulo el desarrollo de la palabra, de la voz, de este centro de la garganta, el cual debe ser convenientemente desarrollado, porque estamos viviendo, como digo, una era en donde la palabra tendrá que resonar de muy distinta manera de cómo ha sido o ha resonado hasta este momento presente, desde los tiempos lemures, cuando el hombre solamente emitía sonidos guturales, pasando por la Atlántida, donde el lenguaje era mágico, pero un mágico con un dinamismo que tenía que ver con la personalidad o con el egoísmo de la acción, hasta llegar al momento presente, en donde el dinamismo se está centrando en el Agni Yoga, preconizado por el maestro Moria hace unos 35 o 40 años, o quizá más, y que por lo tanto estamos tratando también de que la palabra que surge de este silencio expectante, podríamos decir, se convierta en la palabra santa, que debe abrir todas las puertas sagradas, porque si bien hemos discutido el silencio en términos muy de grupo para nosotros, debemos de entender que el silencio es universal y que hay un silencio que pertenece al propio logos, al logos solar y al logos planetario. Son los pralayas de la acción, que resultan de la acción, del descanso del luchador, del guerrero. Y entonces, en este silencio místico, está preparando la propia y futura creación. Se dice que en el pralaya que sucederá a este universo, que sea un resultado del pralaya que sucederá después de este universo también, y que este universo será muy largo de contar, los ciclos se sucederán de una manera muy parsimoniosa, podríamos decir, debido a que habrá un gran conceptos vertidos aquí de seres que no pertenecen a nuestra cadena, que tendrán que venir a engrosar la fila de los hijos de los hombres. Esto se estaba diciendo el otro día en las ramas, que vendrá una serie de egos que no están tan adelantados como los seres humanos actuales y que frenarán el impulso de la raza, pero que los elegidos, aquellos que técnicamente conocemos como elegidos, aquellos que emprenden la acción mística, aquellos surgirán triunfantes porque están triunfando ahora. De gran importancia de que ahora eduquemos convenientemente nuestros vehículos, que estemos adentrándonos por sendas de inseguridad, no de seguridad, y que perdamos todo cuanto se relaciona con la inseguridad o con la seguridad, el egoísmo del yo, y parte de esa seguridad, entendámoslo, es el miedo a la acción. Es este periodo de indecisión que tiene el discípulo cuando se le presenta la opción dentro de unas ramas, o la opción ante la cámara iniciática, ante la puerta iniciática. Esta opción está presente aquí ahora, lo que podemos y lo debemos hacer, y aquello que no podemos realizar. Se trata de un silencio aquilatador de fuerzas. A ver si será posible que podamos surgir triunfantes de la prueba, porque hasta aquí hemos vivido al amparo de los conceptos filosóficos y analíticos, de las razones puramente técnicas del esoterismo. Y ahora se trata de otra filosofía, surge otra nueva acción creadora dentro del espíritu del hombre y tiene que ver con el paso que tiene que dar el discípulo actualmente. Como sabéis, el discípulo tiene varias fases, el discipulado. Y si cada uno de vosotros se considera un discípulo, verá cuál es el paso siguiente que debe dar, porque sabrá exactamente dónde se haya ubicado y lo que tiene que hacer para surgir de este punto de descanso o de este punto de actividad truncada que no ha podido seguir hasta adelante, para ver si es posible dar el siguiente paso y convertirse en un buscador, investigador esotérico de verdad, y no en simple analizador de temas escogidos o bien conceptos esotéricos, que es el resultado del esoterismo de todos los tiempos que ha llegado a este momento, pero que ahora la acción es muy distinta de la del pasado. Existen grandes fuerzas que ayudan al hombre, previendo esta etapa de inseguridad que debe afrontar el discípulo. Y siempre hablamos del silencio en un sentido que nos prepara para esta etapa difícil, que precede el próximo paso a dar.
que es de una actividad tan distinta de la que hasta aquí hemos efectuado, que naturalmente tendremos que cifrarlo sinceramente en este silencio expectante para ver qué es lo que surge de ese silencio. La indicación, la orientación, la propia inspiración del yo superior hacia nosotros debe venir de la calma del silencio. Y en esta calma del silencio debemos aprovechar la coyuntura para ver la orientación precisa de nuestra mente y de nuestro cuerpo emocional, de nuestro propósito y voluntad, para ver si es posible penetrar muy profundamente dentro de las ramas o de unas ramas, el que pertenezca a todos y a cada una de nosotros. Porque si bien podamos pertenecer todos a un grupo egoico, difícilmente estaremos todos en la misma rama, debido a características personales de rayo, debido quizás a compromisos pasados que tienen que ver con contactos establecidos con entidades kármicas, el propio maestro que os tiene que liberar o que os tiene que conducir tal iniciación. Puede ser que esté ya vigilando, visorando el paso que tenéis que dar, quizás os esté ayudando, quizás os esté inspirando, y esto es lo que a mí me fortalece en la acción, porque sé que lo que yo he tenido tienen todos los seres humanos, pues tienen la posibilidad de conseguirlo, de alcanzarlo. Este momento de prueba que vemos reflejado en el mundo, este sentido de valores efímeros que se están desvaneciendo, pero que en este desvanecimiento están creando tantas dificultades. Singularmente, las fuerzas de la magia negra que están actuando en el mundo y de las cuales tampoco se habla esotéricamente, pero que constituyen estos vínculos que nos atan a los periodos de inestabilidad y de cambios, pero hacia la izquierda, no hacia la derecha, hacia el punto señalado como síntesis de la acción. En este caso, si existe una prudencia natural en la mente cuando se practica la serena expectación, porque en donde se ve claro el camino de la izquierda o de la derecha y el camino del centro, que es lo que nos corresponde a todos, para ver qué es lo que podemos hacer en este camino, si podemos dar el paso o quedarnos varados aquí unos años todavía, o muchos años, porque como decía el otro día, la oportunidad es única, se presenta una sola vez en la vida. Me refiero a la oportunidad iniciática. Si se pierde la oportunidad, difícilmente se recupera en esta vida, tendremos que esperar la otra, o quizá la otra, porque como sabéis existe una ley de economía de fuerzas en este universo de segundo rayo que decide la acción de los buscadores, de los investigadores. Existe poder que hace univas todas las cosas, precisamente porque existe una orden de energías constante. Y el silencio es una forma de ahorrarte energías, como el callar es una forma de reducirte el bagaje, digamos, de la acción. Por lo tanto, el descanso, sin embargo, es una acción, la acción que surge del silencio. Un silencio que no ha de ser místico, repito, porque viene inspirado por las fuerzas del primer rayo. No se trata del misticismo del sexto rayo, al cual se ha ido habituando a la gente, sino de un dinamismo, de una acción mística que corresponde al primer rayo, que impulsa la acción de una manera constante, ininterrumpida, que nos lleva de aquí para allá, que hace surgir de nosotros todo cuanto constituyó la escoria del pasado, la experiencia consumada, que todavía está flotando en nuestro inconsciente colectivo con el cual estamos enlazados. Entonces, todo cuanto se dijo hasta aquí es el resultado de una acción de experiencia, una experiencia que nos ha situado en cierto punto del camino, el camino que cada cual debe recorrer por sí mismo. Y el desafío es si este paso que vamos a dar se puede hacer ahora mismo, en este momento, o esperaremos dentro de la indecisión y del miedo. A veces es posible surgir triunfantes de esta acción. Quisiera que discutiésemos esto en profundidad y que fueseis vosotros los que eligieseis este punto de crisis que cada cual está conteniendo en su corazón y que le está impulsando hacia este otro camino, la reorientación precisa
solamente depende de vosotros. Y me pregunto si en vosotros existe el avizoramiento de este nuevo camino, de esta reorientación de las actitudes, o si os conformáis con lo que tenéis, lo cual es muy poco para mí, para todos. Bueno, hablando de sincerarse, quizás hay que decir yo que como en marcha hablando del grupo, pues siento si he ido a algo, si he molestado, etcétera, la intención ha sido buena. En segundo lugar, yo creo que Petit y Petit, el grupo, habría de seguir adelante. Siguiendo, por ejemplo, lo que siempre nos has dicho del silencio, de la serena explicación. Es curioso ver cómo grandes avatares, incluso el Buda, decía en aquellos tiempos que la máxima ciencia que se podía enseñar a la humanidad era precisamente la de la atención. El Zen, el doctor Suzuki, viene diciendo también que el silencio es una barrera en la cual puede morir el ego. Este ego que creo que es necesario que muera para que nazca el grupo. En otra parte, yo creo también que, como decía el Lama Govinda, el Om es el que mata las barreras del ego. Entonces lo que quisiera decir, y enlazando con lo que has dicho ahora, lo que dijiste la semana pasada de la ciencia de los intervalos, hay entre, sí, claro, es un tema muy extenso y en una charla no lo puedes abarcar todo, pero hay algo que sí que es necesario observar, que es el silencio, la visualización y el orden. La síntesis de estos tres elementos en el intervalo que hay entre la inspiración y la inspiración, bueno, en estos cuatro elementos, en estos dos intervalos, es el momento que precede a la creación, a la magia. Entonces, quisiera también que dentro de este, no sé, de este interín, de esta reorientación, nos hablaras también un poco, aprovechando todo este bagaje de conocimientos esotéricos y místicos que creo que todos hemos ido acumulando en estos 5 años, y viendo quizás como grupo un poco cuál puede ser nuestra orientación, ver qué tipo de magia, si es que estamos preparados, podemos realizar con el fin de que este movimiento que se demuestra andando quizás aúne más los esfuerzos de fusión grupal, porque yo creo que incluso el Cristo lo decía, no los quiero tibios. Yo creo que incluso Milarepa y el, ¿cómo se llama?, Patanjali, diciendo que lo primero que había de tener el discípulo era este fuego ardiendo, que es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de esta verdad que se puede lograr en este silencio interno. Pero todo este bagaje que llevamos acumulando, de alguna manera nos ha de abocar al silencio. ¿Cómo podemos aprovechar este silencio creadoramente si de alguna manera, como tú y todos los maestros prácticamente, hemos ido llegando a este silencio a través de las palabras, ¿no? ¿Cómo podemos catapultarnos hacia ese silencio después de las palabras? O si las palabras, ¿es esto posible? Bueno, como decía el otro día, en nuestras ramas, ante todo, se enseña a callar, no a hablar, porque es lógico que si surge la palabra de la zarabanda de pensamientos y de emociones, no tendrá poder creativo la palabra. Pero si se hace el silencio, entonces la palabra que surge del silencio será mágica, será un mantra, será una participación activa dentro del Om sagrado. Por ejemplo, no tiene ninguna eficacia el Om sagrado, a pesar de que nosotros le demos la entonación más o menos figurada, de acuerdo con la realidad, si no surge de un silencio expectante. Es decir, que antes de pronunciar el Om, tendríamos que habernos vaciado, hablando de una forma muy lógica y natural, de todo el bagaje
mental y emocional. Naturalmente, la reorientación tiene dos vertientes: la reorientación como grupo y la reorientación de cada uno como individuo, porque el karma de cada uno de nosotros es muy distinto. Solamente tenemos un karma en común en estos momentos, el karma del grupo, o el grupo en sí. Nada más que esto. Cada cual tiene una serie de relaciones muy distintas de las nuestras. Y el bagaje kármico también es diferente. Por lo tanto, fijaos lo difícil que resulta la conciencia de grupo. Y lo difícil que le resulta al maestro reunir en su rama a una serie de individualidades que hayan sabido desprenderse de su carga experimental kármico para penetrar puros y radiantes en aquellos momentos místicos en el asrama y están en contacto con él. Bueno, el desafío es este. Primer paso. El primer paso, os decía, que era la visualización. La visualización tiene que ver con el contacto dinámico y mental que se establece entre todos y cada uno de nosotros. Cada cual debería interpelar al otro, llamarle por su nombre cuando está visualizando, cuando está pensando intensamente en él. Entonces veríamos que se forma en el grupo una conciencia central que es como un pararrayos que atrae al rayo egoico de nuestro grupo egoico. Entonces tenemos una participación activa dentro de la vida mística del grupo. La segunda fase era el silencio. Aparte de que siempre hemos estado hablando de la serena expectación como la única manera de afrontar la realidad, de descubrirla y de realizarla. Y la serena expectación se basa en esto, en una atención muy profunda y expectante sobre todo cuanto sucede dentro y fuera de nosotros. Y cuando se ha producido esta atención, nos damos cuenta de que se ha producido un silencio. El silencio viene por la intención y la atención. La intención es el propósito y la atención es el oído despierto del discípulo, que está afinándose de una manera que surge por encima de los sonidos y escucha otra voz, una voz desconocida para la mayoría de personas del mundo, que es la voz del silencio. ¿Veis? Parece un contrasentido, pero el silencio tiene una voz. Y cuando estéis dentro de ese silencio, oiréis una música suave al principio, después toma un impulso creciente, y sin embargo estáis silenciosos, la mente no razona, el corazón está apaciguado, los deseos están aquietados y sentís un ruido. Este ruido se inicia con el contacto que establecemos con todas y cada una de las células que componen nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico. No podemos escuchar la voz celular y dialogar, elijo la palabra muy convenientemente, con nuestras células. Hacer que la intención que nos guía a nosotros se incorpore a la vida celular. Y esto no se puede realizar sin pasar por la primera etapa de silencio. Es un silencio etérico, podríamos decir. Pero el silencio etérico hacia afuera repercute hacia adentro y sentimos entonces dentro de nosotros mismos esta maquinaria tremenda, ensordecedora a veces, de los átomos y las moléculas y las células que están trabajando activamente en todos y cada uno de nuestros órganos, constituyendo la totalidad del cuerpo físico y del cuerpo etérico. Esta nota es la otra faz de la naturaleza. Cuando sentimos este ruido, nos damos cuenta que el ruido del viento, de la brisa, del huracán, del arroyuelo que desciende de las montañas, y el ruido de una persona cuando habla,
con un otro grupo de personas, es lo mismo. Sino que entonces el que responde es el conjunto celular. Ese silencio es el primer estadio. Escuchamos la voz de las células. En el segundo estadio de silencio, escuchamos las moléculas que constituyen el cuerpo astral. Es el segundo estadio de silencio. Se inicia con el silencio de palabras, que lleva como consecuencia oír el conjunto celular. Luego penetramos en un silencio que es de deseos, podríamos decir, pero que tiene que ver con la atención que depositamos en las cosas. Porque a medida que estamos atentos, estamos realizando esta práctica de silencio celular, o de oído hacia al concepto celular, y después a la molécula astral, las moléculas, el conjunto molecular astral. La segunda fase, sentimos como si dentro del corazón se quitase algo, o si en el plexo solar se liberara un contenido. ¿Qué sucede cuando tenéis miedo? O cuando tenéis una inquietud. Sentís que se oprime el plexo solar. Esto desaparece con el silencio astral. Y eso es práctico, se puede realizar como una orientación de grupo. Yendo rápidamente, entonces viene el silencio del pensamiento, el silencio mental. Es la tercera fase del silencio. Los discípulos entrenados empiezan el silencio por la mente. Y más allá existen los discípulos que inician el silencio a través de la atención, de la serena expectación. La atención hacia todo cuanto ocurre, sin darnos cuenta, está revalorizando y produciendo todos los estados de silencio que pueden producirse dentro y fuera de nosotros. Porque la obra de silencio del hombre abarca mucho espacio. Es como una esfera de luz del silencio. Porque entonces el silencio surge como una radiación. Y aquellos que estén a nuestro lado se sentirán a su pesar silenciosos. Porque la fuerza que surge de nuestra acción les impide a ellos a producir actividades semejantes o sinónimas. El grupo puede realizar esto muy fácilmente. Y a veces, os habéis dado cuenta, que aún antes de iniciar lo que llamamos reunión de grupo, se produce un silencio que para mí es expectante, que es el resultado del silencio que hemos ido estableciendo a fuerza de atención. Muchos retazos de atención producen el dinamismo que se produce en el grupo. Y entonces tenemos aquí una fuerza interna que nos ayuda. Yo os decía en cierta ocasión que la fuerza generada por el grupo, lo cual que significa que ha sido generada por todos nosotros, repercute individualmente sobre nosotros y que todos podemos invocar esta fuerza de grupo en los momentos en que creamos conveniente realizarlo. ¿Y cómo podemos invocar la fuerza del grupo? Si apenas nos conocemos, si no nos visualizamos, y todavía peor, que todavía no estamos en un grado de atención que permite que se produzca silencio. Para mí la importancia de la actitud expectante es definitiva, es iniciática. Y sabéis que esotéricamente se empieza la casa por el tejado. No es lo mismo con las demás personas, el tipo místico usual, que tienen que afirmar toda su base en la materia pura, en el cuerpo y en el cuerpo emocional y en el mental concreto. La serena expectación está aliada con el propósito de la propia divinidad, que está serenamente expectante en tanto dura la producción de su universo. Significa entonces que no es un silencio místico, sino que es dinámico. Porque ¿cómo puede la totalidad reducirse a una serie, un grupo de pensamientos? Dentro de la divinidad queda un espacio enorme que está manipulando todas esas creaciones. Nosotros también, si producimos un silencio expectante,
vemos que aquí arriba nos queda un vacío que podemos aprovechar porque es fuerza dinámica para impedir a la acción todo el conjunto celular para que pase por donde queremos que pase. Estamos tratando una cosa esotérica, utilizando una técnica filosófica, porque todo filósofo, todo científico está atento cuando está trabajando. Es lo que mueve de cita al maestro, que un gran científico que está investigando, sin apartarse un ápice de lo que está investigando, está produciendo un vacío interno que se convierte en creador, y en el momento oportuno, utilizando este silencio como vehículo, pueden venir las grandes creaciones en el nivel que sea. Cualquier artista, por ejemplo, no puede crear si dentro de él no se ha producido un vacío. La técnica es otra cosa. La técnica se hace eco de la inspiración o del silencio. Después actúa, porque la técnica es para actuar en los tres mundos. En tanto que la inspiración viene de los niveles más, digamos, más superiores del sistema. Pues bien, el desafío al cual me refería lo ha definido muy bien Javier. Primero, la visualización, a la cual hemos hecho referencia muchas veces. No sé si lo habéis practicado. No sé si os habéis llamado los unos a los otros. Si habéis pensado en el grupo, eligiendo cuidadosamente todos y cada uno de los asistentes. Porque es básico. Porque es una técnica islámica. Esto sí que es una técnica islámica. Porque no seréis telepáticos si no tenéis un concepto de vuestro hermano, del hermano del grupo. No podéis dialogar con él, a no ser físicamente. Y sin embargo, los discípulos de una rama pueden dialogar a miles y miles de kilómetros con sus hermanos de grupo, porque utilizan como vehículo de expresión el silencio. El silencio canaliza todas las energías. Además, el silencio es angélico, ya lo sabéis. Igual que el pensamiento es angélico, pero son niveles distintos. Un electrón es angélico y un protón es angélico. Hay solo una diferenciación que se ve también en un sistema solar, que el protón es positivo y el electrón negativo. Si no existiría átomo, porque es esta diferenciación, esta polaridad lo que produce movimiento atómico. Pues bien, se trata de ir trabajando muy concreta y científicamente estas cuestiones, porque infunden energía en el grupo. Aquí estamos constituyendo una cadena magnética, algo parecido a lo que hizo Mesmer, aunque superamos el paso, digamos, de la energía magnética animal con la cual trabajaba y pasamos a la energía psicológica y más adelante a la energía débica y espiritual. Lo que estamos constituyendo nosotros es una energía. Las primeras pilas fueron construidas con distintos materiales, con distinta aleación, con distinta vibración, que en su contacto producían electricidad. Pues bien, estamos produciendo electricidad dinámica. Una electricidad dinámica que no podemos utilizar para pensar simplemente en cosas sin importancia, que deberíamos utilizar para no pensar, si puede aceptarse esta paradoja, porque dejar de pensar no es perder la facultad de pensar, sino que es sublimizar el pensamiento, que no es la misma cosa, ¿os dais cuenta? A medida que sublimizamos el pensamiento, entramos en un silencio, y entonces, cuando se ha logrado ese silencio, se captan ideas creadoras, ideas arquetípicas. El arquetipo del arte, el arquetipo de la ciencia, el arquetipo de la cultura, el arquetipo de cualquier tipo de civilización en marcha, el arquetipo de todos y cada uno de nosotros. Me refiero al arquetipo espiritual que todos estamos tratando de alcanzar y que puede ser invocado. Todo esto es tan sencillo de ver que difícilmente se pone en práctica. Porque si os digo, aprended a callar,
creeréis que me estoy burlando de vosotros. Pues que hay una experiencia de silencio. Sin esta experiencia yo no podría hablar, no podría captar ideas creadoras, no podría tener contacto con la rama, no podría establecer contacto con el maestro, no podría tener vuestra confianza, en definitiva. Porque trato de que las palabras que emito, si me encuentro bien las condiciones físicas, surjan de este fondo de silencio. No siempre es posible alcanzar las etapas búdicas donde existe la inspiración espiritual, pero sí se puede fácilmente establecer contacto con el mundo abstracto de la mente y captar ideas creadoras, no la razón pura búdica, sino ideas creadoras. Fijaos bien, cuando estás escuchando una melodía o viendo algo que os impresiona tanto los sentidos, que quedáis en silencio, os cuesta volverte a vosotros mismos, porque habéis establecido contacto con vuestra patria celestial y habéis alejado vuestra atención de lo que somos kármicamente hablando. El maestro tibetano dice que cuando estamos en encarnación física solamente estamos expresando una tercera parte de nuestro valor total como almas. Nosotros los discípulos, me refiero, porque las demás personas no pueden casi expresar nada, porque no existe nada todavía que les impulse a la acción correcta. Van siguiendo el vaivén del mundo, el vaivén del karma colectivo, y están inmersas esas personas dentro del inconsciente colectivo de la raza. ¿Cómo variar, por ejemplo, el código genético de cada uno de nosotros? Si no es con esta atención. ¿Cómo podemos enriquecer los átomos permanentes? El físico, el astral y el mental, que son aquellos con los cuales trabajamos. Si no existe esta atención a la experiencia, ¿cómo podemos reconciliarnos, si puedo decirlo así, con los señores del karma, si no es con atención a su obra? Y su obra es nuestra vida, lo que estamos desarrollando en la acción. Y no me limito a decir que hay que reconciliarse con los señores del karma para evitar el castigo de la acción. Porque los señores del karma ni premian ni castigan. Están operando de acuerdo con la ley de justicia que rige el cosmos y de la cual no se escapa ni el propio logo solar. Nosotros tenemos los señores del karma planetarios, pero hay los señores del karma solar y hay los señores lepicas, los cuales dependemos todos, que son los señores del karma de la gran constelación del Can, y se centraliza en la estrella Sirio. Todo esto parece muy lejano, pero es que está produciéndose aquí constantemente. Constituye la línea de acción que estamos realizando sin darnos cuenta. Resumiendo, yo diría que hay que utilizar el afecto que nos tenemos para visualizarnos, para que el grupo tenga consistencia concreta, no que seamos concretos, sino que tenga una consistencia objetiva, que sea una mole, no de materia, sino de conceptos humanos, creados por nosotros mismos, al pensar los unos con los otros, en un sentido pleno de reconciliación mística y dinámica al mismo tiempo. ¿Qué es lo que sucede en una rama, por ejemplo? No sé si habéis tenido jamás alguna experiencia asrámica, pero estoy seguro de que muchos de vosotros habréis soñado alguna vez que estáis en una escuela, estáis aprendiendo y alguien a quien raras veces veis el rostro, que está impartiendo un tipo X de enseñanza. ¿Quién no ha soñado esto? Que estaba en una escuela. Es el asrama. Y si no habéis soñado, lo soñaréis. Porque en la dificultad de establecer un contacto místico con el maestro y con los compañeros de grupo, y en el aula magna, donde el maestro, Señor del espacio, realiza sus clases de enseñanza mística y de aprendizaje de los discípulos,
al llegar al cuerpo. No tenemos elementos en el cerebro para captar ni la imagen del maestro, ni a nuestros compañeros de grupo, ni tampoco el aula de enseñanza. Entonces, utilizando el caudal existente de ideas y experiencias que están en la subconsciencia, enlazado con el inconsciente colectivo, captáis entonces aquella idea y pensáis en un maestro de escuela que da clases de enseñanza a un grupo de tipos entre los cuales estáis vosotros. Y a veces podéis incluso recordar alguna frase de la enseñanza impartida por el maestro. Esto es algo que yo creo que os ha sucedido más de una vez. Luego la idea de Rama no está tan alejada de vuestra vida experimental. Si no, no estaríais aquí, me parece. Ni yo tampoco. Porque naturalmente, y como decía anteriormente, existe una ley de economía de fuerzas. Y esta ley de economía de fuerzas es la que nos ha unido aquí para juntos realizar un trabajo que desconocemos y que no importa el que sea, porque surgirá cuando estemos tan bien orientados que sin esfuerzo nos demos cuenta de cuál es el siguiente paso a dar, que es aquello a lo cual hacía referencia. Porque cuando exista silencio en el grupo, entonces se verá claro lo que se puede hacer en grupo. O sí, utilizando el silencio expectante que estamos creando a nuestro alrededor, un grupo de ángeles, de la categoría que sea, nos está trabajando, llevando nuestra energía donde haga falta, sin que nosotros nos demos cuenta y sin que nos interese. Interesa solamente crear un núcleo potente de energía y esperar que la energía que estamos creando sea depositada convenientemente donde haga falta. A esto me refiero como labor de grupo. La enseñanza que se puede dar acerca del grupo en un sentido, digamos, de acción, es esta: no preocuparse por lo que vamos a hacer, sino preocuparse mucho por lo que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros en cada uno de los momentos del día y de la noche, porque estamos considerando el asunto, me parece a mí a veces, en una forma muy desigual y falta de equidad y de justicia. Estamos mirando de lado al grupo, me parece, no de frente, donde se gesta la acción correcta. Y por lo tanto, habrá que haber una reorientación total que debe surgir del centro místico del grupo, el cual se crea por esta visualización y por el silencio que estamos realizando cuando estamos juntos y cuando estamos siguiendo el hilo de una idea o de la propia inspiración de la divinidad, es decir, en el silencio místico. Danos cuenta, aquí y ahora, de que la creación, como una obra del grupo, está siendo preparada por el maestro, no por nosotros, porque nosotros no tenemos todavía la capacidad de reorientar correctamente la acción, ni aquí ni fuera de aquí. Veis los fallos que existen constantemente en nuestra propia vida de aspirantes y discípulos, para darnos cuenta de la dificultad que existe en